Estimadas hermanas y hermanos, en las cápsulas de este año hemos estado conociendo a diferentes miembros de nuestra congregación. El día de hoy hacemos una pequeña pausa y nos juntamos con el pastor para hablar de un tema que nos atañe en estos días de manera particular. Pongamos atención entonces a nuestra entrevista. Pastor Neftalí, muy buenas, muchas gracias por estar con nosotros hoy. En esta conversación nos gustaría abordar la responsabilidad cívica del cristiano a grandes rasgos. Nos entendemos parte de la sociedad, lo que conlleva derechos y deberes. Sin embargo, algunos cristianos podrían decir que una vez que estamos en Cristo, ya no nos tiene por qué interesar la política, que somos del reino de los cielos y ya no más del mundo. ¿Qué le podría decir usted a quienes podrían aducir aquello? Bueno, buenas tardes en primer lugar, y me parece muy interesante poder abordar esta temática, ya que a veces la gran mayoría de nosotros la consideramos como un tema tabú en el cual no debiéramos de meternos. Sin embargo, es importante hacerlo. Jesús, cuando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en la conversación que tiene ahí, dice de que nosotros somos del mundo, somos de Dios, pero estamos en el mundo. Por lo tanto, si nosotros estamos en el mundo, debieran de interesarnos todas las cosas concernientes con la vida que nosotros estamos realizando y la forma como nos organizamos y todo. Por lo tanto, tenemos que ser muy activos nosotros en las cosas de este mundo y más que nada, siempre ser una voz profética, una voz que esté permanentemente denunciando aquellas injusticias, denunciando aquellos atropellos que hay hacia las personas, denunciando todas aquellas cosas que van en desmedro de los más necesitados. Por lo tanto, un cristiano tiene que estar muy consciente y muy activo dentro de eso, porque es parte del compromiso con Cristo, que es amar a nuestro prójimo. Entonces usted ve una relación directa entre la responsabilidad del cristiano y los acontecimientos de este mundo. Eh, Por supuesto, yo tengo un texto bíblico que podría ayudarnos en esto. Y tengo a Tito, la carta de Tito en el capítulo 3, versículo 1, que dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Era una carta que Pablo le estaba escribiendo en este caso a Tito. Nosotros, como cristianos, debemos de obedecer las leyes del país en el cual vivimos. No podemos hacernos ajenos a ella o vivir en una república independiente que sería la Iglesia. A menos que dichas leyes estén en conflicto y contradigan los deberes de nuestra relación con Dios, nosotros tenemos que obedecer. Quizás uno podría decir, ¿qué ley podría estar en conflicto con los pensamientos religiosos o nuestro compromiso con Dios? Podría citar uno, por ejemplo, un joven que tenga que hacer el servicio militar e ir a la guerra. Su objeción de conciencia le dice que él no tiene que matar a su prójimo. Y él perfectamente podría recurrir a decirle que su pensamiento cristiano, su compromiso con Dios, le impiden a él llegar a ese extremo de tener que ir a matar por amor a la patria. Entonces, nosotros debemos de obedecer las leyes del país y debemos de actuar como buenos ciudadanos. Sin embargo, no en todo, sino
en aquello que no va en contra de la ley de Dios. Y respecto a eso, pastor, usted ha podido tener cierta cercanía con el mundo político. A grandes rasgos, ¿qué opinión le merece la gente que se dedica a la política? Ya alguna mención hacía, pero quizás puede mencionarnos algo. Nosotros vemos un Sí, escenario político actual. sí, yo estuve en la casa donde tanto se sufre, como se dice allá en La Moneda, y pude observar muy de cerca a líderes políticos de las distintas bancadas. Y había un hecho que yo tenía muy claro, es que yo no gané ni un centavo siendo capellán de La Moneda. Lo hice todo ad honorem, inclusive gastaba plata de mi bolsillo para pagar los estacionamientos cuando iba para allá y no, nunca me dieron absolutamente nada. Entonces yo tenía las manos muy libres y tenía también la posibilidad de enrostrar cosas cuando a mí me parecía que no estaban dentro de los cánones que correspondían. Conocí a los políticos y me parece que hay algunos muy, muy conscientes del trabajo que tienen que hacer. Es decir, sienten la responsabilidad de servir a la gente. Pero hay otros que utilizan la política como para sacar provecho personales y también para su partido. Por lo tanto, uno tendría que decir, de todos hay en la viña del Señor. Yo quisiera quedarme con aquellos que muy sinceramente daban mucho de su persona, de su tiempo, y se comprometían para servir a la gente. Y ese me parece que es el rol que debieran de tener los políticos. Gracias por confidenciarnos eso, pastor, porque desde afuera es difícil a veces creer de que existen algunos por ahí también. Finalmente, ¿alguna recomendación para las hermanas y hermanos que se preparan para votar en las siguientes elecciones? Bueno, a mí me parece que la recomendación sería que cumplan con su deber cívico, que vayan a votar y voten en conciencia, que ellos puedan ver, valorar a las personas que están dentro de las listas y puedan en conciencia decir, me parece que esta persona va a ser un, una autoridad que va a servir a la gente y no a sacar provecho. Así que todos tenemos que aprontarnos para ir el 15 o el 16 a votar. Y tendría que decir como Leonel Sánchez, que ganen más mejor, como es. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Esperamos que eh, así sea. Así es que un gran saludo, pastor. Nos estamos viendo. Esta fue la cápsula del día de hoy. Esperamos que haya sido de provecho para la reflexión de los días que estamos viviendo. La próxima semana continuamos conociendo a alguien más de nuestra congregación. Bendiciones.